Durante la pandemia han sido liberados detenidos preventivamente e incluso detenidos con condenas por delitos graves. En atención a recomendaciones de organismos internacionales por el estado de emergencia sanitario declarado a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Algunos de los detenidos beneficiados es el exdiputado panameñista Jorge Alberto Rosas, imputado por delito de blanqueo de capitales relacionado con el caso de corrupción Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia sustituyó la detención preventiva ordenada por la Fiscalía Anticorrupción el 20 de febrero de 2020 por arresto domiciliario. Sin embargo, detenidos durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, como Wes Valdés, Luis Cucalón, Francisco Barrios, Jorge Churro Ruiz y Mauricio Cort, se encuentran a espera de un cambio de medida. Entiendo que la Corte Suprema de Justicia mañana va a mirar los casos de aquellos detenidos desde la época de Varela. Usted lo puede catalogar de presos políticos. Sí. Bueno, al final esos son, güey, Valdés. Y quiero que usted sepa, alguna gente se pone brava cuando uno dice estas cosas, porque la gente cree que el enemigo no tiene derechos humanos. Entonces, fíjese, le voy a dar un caso. Wes Valdés, señor procurador, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia, tiene 3 años preso, 3 años y varios meses. 3 años. Sí. 3 años y varios meses. Y la ley panameña establece que nadie puede ser detenido preventivamente por más de 1 año. Bueno, tiene 3 años y 3 meses. Organismos internacionales como la ONU, OEA, CIDH, entre otros, han recomendado a los países afectados por el COVID-19 adoptar las medidas tendientes a la protección de salud de personas sujetas a detención. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver las acciones constitucionales presentadas por la defensa de los perseguidos políticos durante el gobierno del entonces mandatario Juan Carlos Varela. Cucalón. Que está un hombre muy enfermo. Y entonces, en medio de esta crisis, los países están tomando medidas para deshacerse de población que esté en riesgo. Hasta Nicaragua, todo mayor de 60 años fuera a su casa. Lo que quiero hacer llamado la atención es que la lucha contra la corrupción, que hay que darla, sin duda alguna, pero aquí se convirtió en un desastre. No se puede dar en el marco de la violación de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de este país. Así como ayer nos opusimos a la perversa persecución de Varela. En el caso de Mauricio Cort, detenido en la cárcel El Renacer, su defensa presentó el 20 de abril una solicitud de impulso procesal dentro de la acción de habeas corpus contra la juez 11ª de circuito penal Vilma Urrieta. Los fundamentos de la solicitud de impulso a favor de Mauricio Cort se basan en recomendaciones de organismos internacionales. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura emitió el 25 de marzo del 2020 recomendaciones sobre acciones que puedan realizar los gobiernos para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia del COVID-19. Estas recomendaciones públicas presentan medidas para las autoridades referidas a todo lugar de privación de libertad, incluyendo prisiones, recintos de detención de migrantes, campos de refugiados cerrados y hospitales psiquiátricos para mitigar los riesgos de salud a raíz del coronavirus. Las medidas incluyen considerar la reducción de población penitenciaria por medida de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad. Pero quiero pedir a la Corte Suprema de Justicia que mire esto con carácter objetivo. Sí. No estamos hablando de absolutamente nada. ¿Qué razón tienen para tener 3 años y 6 meses y 4 meses detenido preventivamente a Wes Valdés? ¿Qué razón? No, además de que alguien que no tiene juicio en un momento como este, donde hay tantos casos de coronavirus en las cárceles, yo creo que lo mejor, lo primero, después, yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis es a valorar la salud y la libertad. Y yo creo que es momento de que lo que no debe hacer es pues condenar a personas a una enfermedad que no tenemos vacuna, no tenemos, todavía estamos dando palos de ciego en sus métodos de curación. Así que yo creo que la mejor forma es pues desalojar las cárceles y nadie está diciendo que los dejen libres y que no le hagan juicio. Y en la guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, OEA, calendado en abril de 2020, se hacen las siguientes recomendaciones a los Estados miembros.
Adoptar medidas que reduzcan drásticamente la población de las prisiones y tengan un impacto inmediato en la situación de sobrepoblación y hacinamiento, que a su vez permita que las personas que permanezcan privadas de libertad tengan la posibilidad de implementar medidas de distanciamiento físico. Estas medidas podrían ser la liberación inmediata de personas que se encuentran en una particular situación de riesgo, como los adultos mayores y personas con otras enfermedades, la liberación de personas de baja peligrosidad, la liberación anticipada de personas que han cumplido casi toda su condena. Asimismo, la resolución del 10 de abril de 2020 de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos se pronunció de la siguiente manera. La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formula las siguientes recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. En el caso de Luis Cucalón, exdirector de la DGI, su defensa ha solicitado al Tribunal de Cumplimiento arresto domiciliario debido a problemas de salud. Actualmente está a la espera de la evaluación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Perversa persecución de Varela, él y su estructura, su Consejo de Seguridad, cómo coordinó la Procuraduría para desatar una guerra sin cuartel contra sus adversarios, utilizando medios de información para hacer noticias crímenes en donde te juzgaban, te hacían de fiscales, de jueces y te condenaban y te tiraban al ostracismo, utilizando estructuras pseudo legales para empujar la campaña. El 13 de abril, el procurador Eduardo Ulloa, mediante circular, recomendó a los fiscales la utilización de medidas sustitutivas a la privación de libertad y seguir las recomendaciones de la OEA y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reducir el hacinamiento en las cárceles y la revisión de las medidas de privación de libertad.